Padre, también ponemos en tus manos ese tiempo. Me pongo en tus manos, Señor, y pongo en tus manos a mis hermanos, para que a mí en particular me ayudes a expresar las ideas, Señor, a ser claro, Señor, y a mis hermanos a poner atención y escuchar atentamente, y a todos nosotros que nos ayudes a aplicar esto, Señor, en nuestra vida. Te necesitamos, Señor. Sin ti no podemos, así que nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Quiero que me acompañen a abrir sus Biblias en Mateo 5:20, por favor. Mateo 5:20. ¿Ya estamos ahí? Dice: porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ya tiene algunas semanas que vimos este versículo. Y habíamos comentado que posiblemente este es el versículo más importante del Sermón del Monte. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? ¿Por qué este puede ser el versículo más importante del Sermón del Monte? Se los voy a volver a leer. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Por qué este puede ser el versículo más importante? Es el paso a la salvación. Buen punto. Te dice quién va a entrar y quién no al reino de los cielos, o sea, al cielo. ¿Cuál es el requisito que nuestro Señor está poniendo aquí para poder entrar en el reino de los cielos? ¿Ser más qué? Ser más justos, o que nuestro estilo de justicia supere la justicia de los escribas y fariseos. Excelente, muy bien. Ese es el punto. Vuelvo a leerlo. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ahora, si vamos a compararnos con los escribas y fariseos para poder entender si yo voy a estar en el reino de los cielos o no, creo que necesito entender quiénes eran los escribas y fariseos, ¿no? Y entender cuál era su justicia, qué tipo de justicia tenían ellos, o qué nivel de justicia tenían ellos. Ya lo hemos hablado, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? ¿Quiénes eran los escribas y fariseos? Quien quiera contestar. Eran las personas que tenían supuestamente acceso al Antiguo Testamento, ya los Ok. en aquellos tiempos. Sí, muy bien, muy bien. Los escribas, bueno, en los tiempos de Jesús, las Biblias no eran comunes, eran muy difíciles de transcribir. O sea, por ejemplo, hoy cualquiera puede tener una Biblia, regalan Biblias, de verdad. Pero en aquel tiempo no había imprenta, todas se escribían a mano, la copia era a mano. Y había muchos que revisaban que no hubiera ningún error. Y si había un error, eran rollos, ¿no? Si había un error en un rollo, tiraban todo el rollo. No había corrector ni nada. Entonces era un proceso difícil, costoso y muy tardado. ¿Okay? Entonces no abundaban las Biblias o los rollos del Antiguo Testamento en esa época, en el tiempo de Jesús. Entonces, había gente que tenía acceso a esos escritos. Estos eran los escribas, ¿ok? Ellos eran los que les enseñaban al pueblo qué era
la ley de Dios y la interpretaban al pueblo. ¿Ok? Bien. Y los fariseos eran la gente, eran una secta dentro del judaísmo que se dedicaban a vivir lo mejor que podían lo que los escribas enseñaban. ¿Ok? Así básicamente. Esos son. Eran, por así decirlo, entre este grupo de los dos, los escribas y fariseos, eran como la élite, o eran la élite espiritual. ¿Ok? Hoy en día, los líderes espirituales de cualquier religión no gozan de muy buena reputación. ¿Verdad que no? La gente no los quiere hoy, no confía en ellos. Pero en los tiempos de Jesús, los líderes espirituales eran muy, muy queridos, eran muy admirados y eran el ejemplo a seguir de todo el pueblo. ¿Sí? La gente, la cultura en realidad era muy espiritual. Entonces, los líderes espirituales eran muy queridos, eran como el ejemplo, como yo quiero ser como él, ¿no? Y la razón es que ante los ojos del pueblo, ellos eran los cumplidores más diligentes y más exigentes de la ley de Dios. Los líderes eran lo que el pueblo no podía hacer, ¿sí? O sea, los líderes eran lo que el pueblo en general quisiera hacer, pero por su trabajo, porque pensaban que eran menos, a lo mejor no llegaban a hacerlo. Entonces eran los top de la espiritualidad, ¿no? Ahora, imagínate que Jesús les diga a sus discípulos y a la gente que escuchaba que si el estilo de vida justa de cualquiera que está oyendo no supera ese estilo de la élite espiritual, no iba a entrar al cielo. Imagínate la reacción. ¿Cuál crees que habría sido la reacción? Decepción, desánimo, sorpresa, ¿ustedes creen? Así como que, ¿qué? O sea, ellos están acá. ¿Quién puede estar acá, no? Con ellos. Ahora, ¿quién puede superarlos, no? Había un dicho que si 2 personas entraban al cielo, era un dicho, de aquellos tiempos. Si 2 personas entraban al cielo, uno era escriba y otro era fariseo. Entonces, cuando Jesús dice eso, dices, ¿de qué está hablando Jesús, no? Así que Jesús les ayuda y nos ayuda a entender eso y nos los explica. El resto del Sermón del Monte, a partir del versículo 21 del capítulo 5, parece ser una explicación, un desarrollo de este versículo. Porque básicamente explica qué es lo que hacen los fariseos y escribas y cómo eso o no es suficiente o están equivocados. Una de las dos cosas. O las dos cosas, ¿no? Bien. Ellos eran expertos al cumplir la ley. Sí lo eran, al pie de la letra. Pero tenían un gran problema. No entendían la ley. Y si no entiendes la ley, ¿cómo puedes cumplirla? ¿No? Les voy a poner un ejemplo. ¿A quién lo han parado tránsito? Bien. Imagínense que su cinturón está bien, las luces están bien, ha manejado bien y de repente los para y le dicen, pero yo no hice nada malo, ¿no? Y de repente te dice, bueno, es que hiciste tal cosa, no sé, no se me ocurre nada. Una cosa que nosotros ni sabíamos, ni entendíamos que eso se tenía que hacer. ¿Eso nos excusaría de que no nos multaran? ¿No? El no conocer la ley o no entenderla no nos excusa de la sanción. Entonces ellos, sí, los fariseos eran expertos de verdad y muy exigentes en cumplir la ley, pero no la entendían. Ellos pensaban, por ejemplo, que con cumplir al pie de la letra la ley, ya estaban cumpliendo la ley. Entonces Jesús nos comienza la explicación del versículo 20 de cómo superar
la justicia de los fariseos con 6 ejemplos de cómo los escribas y los fariseos enseñaban mal. Ya lo vimos las semanas pasadas. Estas cuestiones de cómo enseñaban era una cuestión de interpretación. Porque lo que usaban los escribas y fariseos era la ley misma, la misma que Jesús está usando, pero la interpretaban diferente. Y ese era el punto. Bien, estos 6 ejemplos son estos. El primer ejemplo es sobre el asesinato y el enojo. El segundo, sobre el adulterio y la codicia en el corazón. El tercero, sobre el divorcio. El cuarto, sobre los juramentos. El quinto, sobre la venganza. Y el sexto, sobre el amor al prójimo. Y el ejemplo que vamos a ver hoy es el cuarto, sobre los juramentos. Ahora, una de las cosas que pensé con esto es que si alguien buscara 6 ejemplos para explicar la vida cristiana, o sea, cómo es esta vida superior, yo quizás no escogería el tema de los juramentos. Yo pensaría que habría temas más importantes, ¿no?, que los juramentos. ¿O no? O sea, ¿quién piensa en los juramentos normalmente? Pero normalmente estamos batallando con nuestro enojo, ¿no? O con la codicia, ¿no? Lo que pasa es que ya últimamente la palabra de las personas no vale nada. Entonces antes debió de haber sido muy importante. Posiblemente. Y ahorita pues nada, si no te firmé nada no tienes cómo cobrarlo. Ok. Exacto. Ahorita vamos a entrar en eso. Pero me costó un poco de trabajo porque dije, ¿esto qué? Los juramentos, o sea, ¿por qué mete el Señor el tema de los juramentos? En mi forma de pensar baja, podría haber metido otro tema, ¿no? El amor a Dios mismo, ¿no? Pero estamos seguros de que Dios no se equivoca. Y Jesús pone este ejemplo a propósito, con precisión, así que vamos a estudiarlo. Entonces, ahora sí, vamos a leer esta sección. Vamos a Mateo 5, por favor. Mateo 5, vamos a leer del versículo 33 al 37, por favor. Mateo 5, 33 al 37. También han oído que se dijo a los antepasados: no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni uno solo de tus cabellos. Antes bien, sea el hablar de ustedes sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto procede del mal. Ahora, acuérdense de lo que Jesús está corrigiendo aquí entonces es la mala enseñanza de los fariseos. No es la palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta, no hay nada que corregir. Lo que está corrigiendo es cómo los fariseos y los escribas la malinterpretaban. ¿Ok? Porque la escritura misma sí dice esto. Por ejemplo, acompáñenme ahí, Levítico 19, por favor. Levítico 19, versículo 12. Y alguien que me ayude a leerlo con voz fuerte y clara. Levítico 19, 12. No jurarás en falso por mi nombre, profanando el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. Excelente. ¿Qué dice? No jurarás en falso por mi nombre. Por cierto, en Mateo 5:33 dice no jurarás falsamente, pero en algunas versiones como la Reina Valera dice no perjurarás. Es eso. Perjurar es jurar en falso. Y también ayúdenme a buscar Deuteronomio 23:21, por favor. Deuteronomio 23:21. ¿Qué dice?
Sí. Podrás cargar. ¿Vale alguien más? Sí, hermano Israel. Gracias. Israel. Caray, 23:21. 23-21. Ok. Cuando comprometieres voto a Jehová tu Dios, no tardarás en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios y sería pecado en ti. Wow. Wow. Cuando hagas un voto al Señor, no tardes en pagarlo, porque el Señor, tu Dios, ciertamente te lo reclamará y entonces te sería pecado si no lo cumples. Interesante, interesante. Entonces ahí están. Entonces el punto es, lo que están enseñando es verdad. El punto que Jesús está corrigiendo es la manera en que lo enseñan. Ahora, antes de entrar a la mala interpretación y a la mala enseñanza, y a lo que significa realmente, lo que quiero hacer es que sepamos a qué se refiere, a que sepamos con certeza a qué se refiere nuestro Señor cuando habla de juramentos y votos. ¿Qué es un juramento? ¿Me pueden decir qué es un juramento? ¿O qué se entiende por juramento? Es un compromiso que se hace con alguna otra persona y se sujeta a ser cumplido. Ok. Un compromiso que se hace hacia otra persona y que se sujeta a ser cumplido. Un pacto que no puedes dejar de cumplir. ¿Alguien más? Una promesa. ¿Una promesa qué? Una promesa ante Dios o ante una persona. Una promesa, ok, muy bien. ¿Ante alguien o ante Dios? Sí, más o menos. Les voy a dar dos definiciones. Una se llama el Gran Diccionario de la Biblia. Dice que jurar es declarar o hacer voto bajo pena de execración. Excelente palabra. Execración es jurar bajo maldición, ¿sí? Entonces es poner a uno bajo juramento, obligándole así a hablar o a obrar como si estuviera en la presencia de Dios. Eso es jurar. El teólogo y pastor Arthur Pink lo define así: un juramento es una confirmación religiosa y necesaria de lo dudoso, al invocar a Dios como testigo de la verdad y vengador de la falsedad. Es un juramento. O sea, jurar no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Es afirmar. Hay dos como corrientes de jurar. Una es jurar o hacia las afirmaciones de que lo que digo es verdad. Y la otra vía vendría siendo el compromiso a hacer algo, ¿sí? Las dos cosas son jurar. Entonces es afirmar o prometer algo invocando a Dios como testigo para que Él sea el juez del asunto en cuestión. O sea, para que si no lo cumples, caigas bajo maldición. Eso es el juramento, ¿no? También está la palabra perjurar, ya la mencionamos, ¿no? La Reina Valera 60 dice: no perjurarás, ¿no? Ahí. Y básicamente es jurar en falso. O sea, jurar sabiendo que no es cierto. Eso es jurar en falso. Eso es perjurar. O jurar sabiendo que no lo vas a hacer. Eso es jurar en falso. Luego también está la palabra voto, ¿no? Creo que en el mismo versículo dice: cumplirás tus votos al Señor. ¿Qué es un voto? ¿Hay alguna diferencia entre voto y juramento? ¿Qué es un voto? ¿En dónde encontramos esa palabra? Sí, eso es un voto. ¿Qué es un voto? Es algo que te comprometes a hacer durante. Sí, ¿ok? Es un compromiso, es una promesa. Ahora, la diferencia entre un voto y un juramento es a quién va dirigido. Esa es la única diferencia. Un voto es un juramento que se le hace directamente a Dios.
Sí, directamente a Dios. La diferencia con el juramento es que el juramento se le hace a alguien invocando a Dios. El voto es: me comprometo ante ti, ¿no? ¿Sí? O sea, cuando en los votos matrimoniales, sí, exactamente, es: yo estoy jurándote que voy a estar con mi esposa en las buenas y en las malas, en la adversidad y en la, ¿cómo dice? En la pobreza, en la riqueza, todo eso. Te lo juro, Señor, que voy a estar. Bueno, Carla y Tony ya están chillando porque ya casi se casan. Sí, esos son votos. Bueno, ya solo con las definiciones podemos darnos cuenta que no es algo que se pueda tomar a la ligera, ¿verdad que no? No es algo que se tome a la ligera. Ahora, se me vino esto a la cabeza. ¿Por qué existe el juramento? ¿Por qué existen los juramentos? ¿No? No, los juramentos son miles de años antes que eso. ¿Por qué existen los juramentos? ¿Cuál es el propósito de los juramentos? Esto es interesante, y tan interesante como es, también es demasiado triste y desalentador. Si nos ponemos a pensar, el juramento da por sentado una cualidad natural del ser humano. El ser humano es mentiroso. Tiende a ser mentiroso. Tiende a ser falso e hipócrita. Tiende a no decir la verdad y a faltar a sus compromisos. Esa es su tendencia natural. Puede haber algunos que menos o más, pero en general todo es naturaleza humana, es naturaleza del pecado. Por eso son necesarios los juramentos. Por eso es como una forma de asegurar que lo que estoy diciendo o prometiendo de hecho es verdad, y si no, que Dios así me haga. El juramento da por hecho que el humano, o da por sentado que el humano es mentiroso, es falso, tiende a la falsedad. Bien, entonces esa es la función del juramento. Y habiendo definido los juramentos, quiero que me ayuden a pensar, o que pensemos en cómo se usan hoy en día los juramentos. ¿Cómo se usan hoy? ¿Alguien ha escuchado a que alguien jura de repente? A ver, Emanuel, levantaste la mano. Pero ha escuchado. Sí, excelente. ¿Cómo han escuchado que se jura? Yo digo que lo usan muy vanamente. A ver. O sea, porque lo dicen por cualquier cosa, cualquier mínima cosa que... Dame un ejemplo. O sea, que... No sé, me ha pasado lo que platico algo por teléfono. Y sé yo que no es, pero él dice que sí. Y no, venga, te lo juro. ¿Ah, sí? Te lo juro así. Sí. No es que, o sea, es Ok. es algo muy importante que no se debe tomar a la ligera y lo usan mucho a la ligera. Excelente. Entonces, ejemplos. Ahí está en la conversación cotidiana. Te lo juro. O sea, te juro que es verdad cuando no es cierto. O cuando es cierto, pero sí te lo juro. ¿Dónde más? ¿O cómo más? Cuando hay promesas muy difíciles de cumplir, que la única manera de que te pueda tener confianza es orando, haciendo votos. Deme un ejemplo. En el matrimonio, en el noviazgo, Ok. en el prestar el dinero. Ok. Ahí está otro ejemplo, ¿no? Si te lo voy a pagar, te lo juro. ¿No? Sí. ¿Qué más? Pero a veces que lo terminas pagando. Sí. Ahorita yo nomás estoy queriendo saber cómo se usa hoy el juramento. Para evitar responsabilidades. A ver, dame un ejemplo. Sí, como por ejemplo, supongamos algo en los quehaceres del hogar, ¿no? Sí, te juro que voy a hacer esto, ¿no? Sí, ok. Muy bien. Realmente
Últimamente se juran todo, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, cosas así como, te juro que esta pizza está bien rica. ¿No? O sea, Regularmente juramos cuando no somos unas personas íntegras. ok. Juran de nosotros y mira, te juro, Ah, ok. un ejemplo del pago. Tiene que ver, Y sí. te juro que te va a pagar. Sí. Perjuran. Excelente, sí, sí, sí. Desde entonces conversaciones cotidianas hasta cuestiones como para que te crean, pero también ¿alguien ha escuchado de gente que hace que jura para ya no tomar? ¿Sí? Estaba investigando, yo alguna vez lo escuché y estaba investigando, hasta hay folletitos, ya no es que tú pones la fecha y de que vas a jurar y así, ¿no? Dije, órale, eso están jurando realmente, ¿no? Bien, excelente. Bueno, también hay gente que jura por sus hijos, por Dios, por un montón de cosas sagradas, por la tumba de mi madre. Te juro por la tumba de mi madre. Sí, serio. Se me hace más Sí, grave. te juro por mi hijo. Ahorita vamos a ver eso. Ahorita ahorita lo que queremos ver es cómo se usa ahorita. O sea, en qué situaciones se llega a jurar, ¿no? Bien. No solamente se jura tan cotidianamente y tan irreverentemente, pero también esos juramentos están en cosas solemnes, ¿no? El ejemplo es el matrimonio. Esa es una cosa solemne, ¿no? O por ejemplo, a veces me toca grabar bautismos, ¿no? De que los bautizan los niños y los papás se comprometen ante Dios a enseñarle los caminos del Señor, ¿no? Eso es un juramento. Y en la versión cristiana protestante también lo hacemos aquí, ¿no? Cuando presentamos a los niños a la congregación o ante Dios, ¿qué hacen los papás? Se comprometen ante Dios y ante la congregación a guiar a sus hijos en los caminos del Señor. Eso es un juramento. Pues, digas la palabra jurar o no, ¿no? O sea, son compromisos ante Dios, porque la definición de juramento es invocar a Dios como testigo de lo que dices o prometes. No aquí en México, porque México es un país laico, pero por ejemplo en países con culturas cristianas como Estados Unidos, seguramente lo han visto en la televisión. Cuando están en un tribunal y quieren llamar a un testigo, ponen su mano sobre la Biblia y ¿qué dicen? Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, y lo jura, entonces es hacia Dios, ¿no? Entonces, no, es laico, México es laico, exactamente. Laico en este sentido se refiere a que la iglesia y el Estado están separados, ¿sí? O sea, que la iglesia o lo religioso no tiene injerencia en la Constitución y en la política y en el gobierno. Bien, entonces, los juramentos se usan hoy en día todavía en muchos lugares, en muchas circunstancias, y se usan, pues ya tienen miles de años, como dije. O sea, en el Antiguo Testamento inició ahí, ¿no? Pero díganme, ¿creen que hoy en día el juramento tenga alguna relevancia? ¿La misma? No, ante Dios. No ante Dios, ante las personas. ¿Por qué? Bueno, eso es una realidad, pero antes sí servían, ¿no? Si alguien juraba, sabías que lo más posible que estar haciendo es la verdad, ¿no? En una teocracia como la de Israel
podría seguir funcionando. Puede ser. Pero aquí como es una república, pues Ah, no se obliga la ley a cumplir sus juramentos. genial. Porque lo hacemos para que la gente nos crea. Ah, ahí está. Porque omitimos a Dios ya. Sí, nos olvidamos de Dios. Hermano Jorge. Precisamente porque nos hemos olvidado de Dios, lo hemos desvirtuado al ya no cumplirlo, y al no cumplirlo se ha perdido el poder que tenía la palabra jurar. Exacto. Yo creo que es tan comúnmente usada que ya ni con Dios ni con la gente Pierde el sentido. O sea, se perdió el sentido del jurar, ¿no? O sea, cuando alguien te dice, te lo juro por la tumba de mi madre, o te lo juro por Dios, ¿tienes alguna seguridad hoy en día de que sea cierto? No. Da igual si te juran o no. O cuando un matrimonio hace sus votos, ¿estos votos realmente significan algo a la hora de considerar el divorcio? Hoy en día, no. En estos tiempos, en esos países como Estados Unidos, poner la mano sobre la Biblia y jurar la verdad, ¿daría certeza de que el testimonio fuera verídico? No. Ya no. Sí, exactamente, ya no. Y el punto fue lo que dijo mi hermano Israel al principio: la palabra hoy ya no tiene valor. No tiene valor. Es muy triste. O sea, yo me acuerdo en mi niñez, o sea, a los 10 años o 15 años a lo mejor todavía, estaba el dicho palabra de hombre. O sea, le decías al otro palabra de hombre. ¿Qué quería decir eso? Tu honor está en juego. Y ahorita ya ni siquiera hay honor. No hay eso. Jures. Personas o muy grandes o que aprendieron de los que son muy grandes. Generaciones anteriores. Jures o hagas votos es irrelevante a la hora en que te empieza a afectar ese voto o ese juramento. Y en los tiempos de Jesús no era muy diferente, aunque sí se estimaba más el juramento. ¿Ok? La palabra también, había formas en las que podrías el juramento, ¿cómo se dice? Sí. O sea, podrías jurar sabiendo que iba a ser falso. ¿Sí? Miren, podrías jurar de una manera ligera, de manera que si mentías, pues realmente no importaba, ¿no? Y los fariseos eran expertos en eso. Y aquí les va el cómo. ¿Se acuerdan del mandamiento que acabamos de leer, verdad? De Levítico 19:12. No jurarás en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. O sea, y el punto es, no jures en falso por mi nombre, ¿no? O por ejemplo, júntalo con este otro que dice: a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás y por su nombre jurarás. ¿Cuál sería el punto del juramento? Que si alguien va a jurar, hágalo solo en el nombre del Señor. Solo en el nombre del Señor. Pero los escribas se inventaron una forma de jurar sin usar el nombre del Señor. Y lo vimos en Mateo 5 y lo vamos a ver ahorita en Mateo 23. Acompáñenme a Mateo 23, por favor. Mateo 23. Mateo 23. Vamos a leer el versículo 16 y 18. Mateo 23, 16 y 18. Dice el 16. Bueno, Mateo 23 es un capítulo muy, muy duro. Jesús les da con todo a los fariseos y escribas. Y entonces le dice a los escribas y fariseos, 16, ay de ustedes, guías ciegos, porque dicen,
no es nada si alguien jura por el templo, pero si alguien jura por el oro del templo, contrae obligación. Versículo 18. También ustedes dicen, no es nada si alguien jura por el altar, pero el que jura por la ofrenda que está sobre el altar, contrae obligación. O sea, ¿por qué cosas estaban jurando? Por el templo, por el altar, por el oro del templo y por la ofrenda del altar. Así, entonces dices, ¿de dónde sacaron eso, no? Se escucha muy sagrado, ¿no? Es que por el templo, por mi hijo, por mi mamá, ¿no? Te lo juro por mi mamá. Se oye muy solemne, ¿no? Porque pues, las mamás son muy queridas, ¿no? Los hijos son muy queridos, pero ¿qué? Y, por ejemplo, estamos en Mateo, vamos a regresar al capítulo 5. Aquí hay otras cosas por las que los fariseos juraban. Mateo 5, 34, 36, el pasaje que estamos leyendo, ¿no? Dice versículo 34. ¿Ya estamos ahí? 5, 34. Capítulo 5, versículo 34. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni uno solo de tus cabellos. ¿Qué nos está diciendo Jesús? O sea, Jesús está ahí con ellos, ¿no? Jesús sabe cómo ellos hacen esas cosas, ¿no? Gracias a lo que está diciendo Jesús podemos entender por qué tipo de cosas invocando qué tipo de cosas los fariseos juraban. Invocando qué juraban. Ellos decían que no era tan importante, ¿no? Ajá. O sea, le restaban valor y decían, tiene menos valor, por eso sí podemos jurar. Pero llega Dios y dice Jesús y dice, por nada. Exacto. No, por nada debes de jurar. Exacto. Y el punto es, es correcto lo que dices, pero la otra cara de la moneda es, están jurando por el cielo, están jurando por la tierra, que se escucha muy solemne. Está jurando por Jerusalén, su ciudad querida, ¿no? Están jurando por su cabeza. Y lo que está diciendo Jesús es, ¿por qué? ¿Por quién debes de jurar? ¿No? Ellos estaban omitiendo el nombre de Dios para hacerlo, para poder romperlo. Y Jesús les dice, no, Dios está ahí de todos modos. Porque el cielo es el trono de Dios, la tierra es el estrado de sus pies. Jerusalén es la ciudad del gran rey, el Mesías, ¿no? Y ¿quién está a cargo de tu cabeza? ¿Quién se encarga de hacerte blanco o negro cada cabello? Dios. Sí, entonces le estaba enseñando su propia falsedad. Entonces, ese es el meollo del asunto. Juraban por todo menos por Dios. Y era su forma de, como su carta, que debajo la manga, de decir, puedo jurar, y pues no vale, ¿no? Porque pues no es por Dios. Mientras no jure por Dios, todo está bien, ¿no? Bien. Entonces, Jesús lo sabía, y lo que estaba haciendo aquí entonces era regresar a la verdadera interpretación de los juramentos. Ahora, aquí entramos a lo bueno. ¿Qué es lo que Jesús está realmente enseñando aquí? ¿Qué es lo que Jesús está realmente enseñando aquí? Voy a volver a leer Mateo 5, 33 al 37. Dice, también han oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Antes bien,
sea el hablar de ustedes, sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto procede del mal. Pregunta: ¿Jesús está prohibiendo cualquier juramento? ¿Sí o no? A ver, ¿qué opinan? Porque dice sí, sí, o sea que con tu palabra baste, no necesitas jurar. Es más importante dar buen testimonio para requerir el Dice que sí lo permite, ¿no? La respuesta la da el verso 33. Miren, esto es cuestión, aquí necesitamos interpretar qué es lo que Jesús está queriendo decir. Porque, miren, algunos venimos de un cristianismo donde nos enseñan que jurar no, el cristiano no jura, ¿no? Gracias a este versículo, al 34, que dice, pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ¿ok? Parece claro, ¿no? Parece que dice, no jures de ninguna manera. Pero vamos a explicarlo. Sí, hermano, el verso 33, que es el contexto del 34, dice que lo permite, pero haciéndolo de la manera correcta que está establecida de los antiguos. Bien, vamos a ver eso exactamente. Vamos a ver eso. Yo no creo, como dice el hermano Jorge, yo no creo que lo esté prohibiendo. Porque hay, en primer lugar, vamos a dar dos razones. En primer lugar, hay varias situaciones donde tanto Jesús como los apóstoles juran después, ¿no? Por ejemplo, vamos a Mateo 26. Mateo 26. Mateo 26, vamos a leer 63 y 64. ¿Ya estamos ahí? Más Jesús callaba. Bueno, el contexto de este pasaje es que Jesús ya está en el juicio, ¿no? Con el sumo sacerdote. Más Jesús callaba, entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente. Esa palabra es importante. ¿Qué es conjurar aquí? ¿Qué significa conjurar? ¿Alguien tiene otra versión que diga de otra manera? Versículo 63. Más Jesús callaba, entonces el sumo sacerdote le dijo, ¿qué le dijo? Te conjuro. Te exijo. Ajá. Ajá. Te conjuro básicamente es te pongo bajo juramento. ¿Ok? Entonces no vemos a Jesús diciendo, uy, hace unos 3 años dije que esto no se podía hacer, entonces no lo voy a hacer. No vemos a Jesús diciendo eso, ¿verdad? ¿Qué vemos a Jesús diciendo? Vamos a seguir leyendo. Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. ¿Y sabes qué? Y además te digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Qué está diciendo? ¿Qué hizo Jesús? Aceptó ponerse bajo juramento. O sea, juró. Tan así, y la respuesta fue clara. A lo mejor aquí pensamos, no es claro. No, es tan claro que el siguiente versículo, que no lo tengo aquí, el sacerdote se rasga las vestiduras y dice, ya ven, lo confesó, ¿no? Bien. Has blasfemado, exclamó el sumo sacerdote rasgándose las vestiduras. Sí, entendieron. Y el punto es, Jesús sí juró, ¿no? Otro ejemplo es el de Pablo. Vamos a 2 Corintios 11:31 y Gálatas 1:20. 2 Corintios 11:31 y Gálatas 1:20. Voy a leer primero 2 Corintios 11:31. ¿Ya estamos ahí? 2 Corintios 11:31. El Dios y Padre del Señor Jesús, el cual es bendito para siempre,
sabe que no miento. ¿Le entendieron? El Dios y Padre del Señor Jesús, el cual es bendito para siempre, sabe que no miento. ¿Qué está haciendo aquí? Está jurando. Le está diciendo, pongo a Dios como testigo, invoco a Dios como testigo de que no les estoy mintiendo en lo que les voy a decir o en lo que les dije. Bien. Gálatas 1:20. En lo que les escribo, les aseguro delante de Dios que no miento. Lo mismo, está invocando a Dios como testigo de su veracidad. ¿Qué es eso? Está jurando. Ese es el punto del juramento. Hermano, pero al final de cuentas Jesús no tenía que jurar o invocar al Padre para ver si era cierto lo que él decía o no. No. Pero es como un acto de decir que el jurar no es malo. Es una pregunta. Lo que estamos viendo aquí es que el punto de jurar, lo que está haciendo Jesús en Mateo 5:34, no es prohibir todo juramento. Eso es lo que estamos aprendiendo. Jesús no prohíbe todo el juramento. ¿Ok? Por eso estoy diciendo estos versículos, porque después vemos que juran y no hay problema. De hecho, es un juramento santo, ¿no? Entonces, la segunda cosa por la que creo que es válido es porque la Biblia lo enseña. Mira, si regresamos a Deuteronomio 6:13, dice: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. ¿Qué está enseñando eso? Una forma de adorar al Señor es jurar por su nombre. Cuando un matrimonio está haciendo sus votos, invocando a Dios como testigo y como juez, estamos honrando a Dios, estamos adorando a Dios diciendo: tú eres supremo sobre nosotros, tú eres supremo. Entonces, si no está prohibido jurar, ¿qué es lo que Jesús está enseñando entonces en el Sermón del Monte? Vamos a verlo en dos partes. Yo creo que está enseñando básicamente dos cosas. La primera, en primer lugar, que no tomes a la ligera el juramento. Que no jures por cualquier cosa. No jures por cualquier ocasión, ni por cualquier motivo, ni invocando a cualquier cosa. ¿Sí? Los juramentos es algo tan solemne que solamente esas son ocasiones tan especiales que lo ameritan, e invocando solo a Dios. Porque ¿por qué vas a jurar por otra cosa? ¿No? ¿Algo tiene más peso que Dios? Nada, ¿no? O sea, no te acostumbres a jurar. El juramento es un asunto de solemnidad y de adoración a Dios. Entonces, solo debemos usarlo en circunstancias que lo ameriten. Por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, ¿qué amerita? Matrimonio, claro que lo amerita. Es un compromiso de fidelidad para toda la vida. Eso lo amerita, definitivamente. ¿Qué más amerita un juramento? Cuando presentas tus hijos y para llevarlos sobre el camino. Eso definitivamente lo amerita, claro. O sea, está muy bien presentar a los bebés y decir: ante Dios y ante ustedes yo me comprometo. Pero tanto en los matrimonios como en las presentaciones de los bebés, a veces es más la tradición que la intención. Sí. Jurar por tradición es jurar en vano, la verdad. Cuando hacemos juramentos es algo consciente, no por tradición, sino sabiendo lo que estamos haciendo. Bien, por ejemplo, ¿han escuchado? ¿Quién tiene más de 10 años en la iglesia cristiana? ¿A poco todos son bien chiquillos? Sí.
¿Quién ha escuchado el término pacto de membresía? ¿Sí, nadie? Bueno, en las iglesias, sobre todo las más tradicionales, se acostumbra a dar pactos de membresía a los miembros de la iglesia. ¿Sí? ¿Saben qué es un pacto de membresía? Un juramento. Un juramento de, esta es mi familia, aquí me voy a congregar. Esa es a la congregación a la que voy a servir. ¿Sí? Eso es un pacto, es un juramento. ¿Creen que lo amerite? No. ¿Por qué no? Porque nada más es como la institución. O sea, y el pacto tú lo tienes con Dios directamente. Con esa secuencia, ¿con quién hacemos el pacto cuando nos casamos? ¿Ok? No con el matrimonio. ¿Y con el matrimonio por qué no? Cuando hacemos el pacto o la promesa de guiar a nuestros hijos en el camino de Dios, ¿con quién estamos haciendo la promesa? Con Dios y con mi hijo, claro. Es lo mismo con el pacto de membresía. El punto es no verlo como una institución, porque la iglesia no es una institución. O sí es una institución, pero no es terrenal, es divina. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no hacerlo? No podemos estar comprometidos aquí en la iglesia para servir a la congregación. Claro. Creo que es algo que estuvo mal dejarlo de hacer. Digo, aquí nunca lo hemos hecho, pero poco a poco se ha ido perdiendo eso. Yo creo que es algo que se debería retomar. Bien. ¿O qué opinan, por ejemplo, de hacer votos solemnes ante el Señor, ¿no? Renunciar a un pecado específico. Señor, lo voy a dejar y quiero que tú seas mi testigo. Te invoco de verdad para que con tu ayuda tú me ayudes a dejar este pecado, ¿no? Es un voto, pero es un juramento. El voto es un juramento. Bien, pero sabiendo que sí, se acabó, ¿no? O me comprometo, Señor, ya a no faltar a la iglesia, ¿no? ¿Sería un buen voto? ¿El voto lo meritaría? Claro, o sea, bien, porque no es cualquier cosa, ¿sí? Bien, la segunda cosa que creo que está enseñando es que el cristiano, el que en verdad lo es, no tiene necesidad de jurar, como decía Carla, no tiene necesidad de jurar cotidianamente. ¿Por qué? Si recordamos las características de los juramentos, el juramento se hizo por la falta de honestidad, de veracidad y por la falsedad y por la mentira. Y el juramento es invocar a Dios o estar en la presencia de Dios como testigo de la veracidad. Entonces, si el juramento, por un lado, es por la falsedad y por la mentira, al cristiano se le conoce por su falsedad y por su mentira. ¿Así se le conoce al cristiano? Debería de conocer, pero como humanamente somos pecadores. Sí, el cristiano va a seguir mintiendo, pero tiende a eso. ¿La gente lo conoce por mentiroso? No. Fíjense bien todo lo que tiene que ver el cristiano con la verdad. Al cristiano, la verdad lo hizo libre. ¿Se acuerdan? Conoceréis la verdad y la verdad los va a hacer libres. El cristiano es el que es santificado por la palabra de verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Dice Jesús, todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Juan 18:37. El cristiano ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 5:24. El cristiano es el que, dejando a un lado la falsedad, habla verdad cada cual con su prójimo. Efesios 4:25. El cristiano es el que se pone el cinturón ¿de qué? De la verdad. La armadura, ¿no?
Efesios 6, 14. El cristiano es el que practica la verdad. Primera de Juan 1, 6. ¿Lo ven? El cristiano está totalmente relacionado con la verdad. Totalmente. ¿Sí? Pero si al cristiano se le conoce por mentiroso, pues lo más seguro es que no. Porque la mentira, ¿con quién está relacionada? Con el padre de la mentira, con el maligno, con el diablo. Ustedes, dice Jesús, son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Y el cristiano no está relacionado con eso. No es perfecto el cristiano, pero no tiende a la mentira. De hecho, tiende a la verdad. Tiende a la verdad. Hermanos, el cristiano tiende a decir la verdad, tiende a ser confiable, tiende a creérsele cuando él habla, porque él renunció a la mentira. Ahora, hermanos, ¿suelen mentir? ¿Suelen mentir? Ya sean grandes mentiras o mentiras pequeñas y blancas, como solemos decir. Les decimos mentiras blancas, pero ¿saben qué? Son tan negras como la mentira más fea. Mentiras piadosas, sí. No. La mentira es mentira y no le pongamos una justificación. Pero si tu hijo te dice, ¿me va a doler la vacuna? Pues le puedes decir que sí. Y seguirle explicando, sí, o no, o pues puedes dolerte algo, pero está bien, es para tu bien y ya. O sea, y de todos modos se la vamos a poner, ya. ¿O no, Dante? Sí. Estamos muy acostumbrados a mentir. Estamos muy acostumbrados. Y como cristianos tenemos que empezar ya sabiendo esto es, Señor, ayúdame. Yo no quiero que se me conozca como mentiroso, ¿no? Hermanos, ¿suelen echarse compromisos y no cumplirlos? ¿Suelen decir que van a llegar a una hora en específico y no lo cumplen? ¿Suelen hablar con falsedad? O sea, no son reales o sinceros, o hay hipocresía todavía por ahí. Ocultan tendencias pecaminosas u ocultan tendencias o intenciones dañinas y egoístas en lo que hacen. ¿Nuestra palabra vale? Si yo digo algo, ¿la gente me puede creer? O sea, cuando digo algo, ¿lo cumplo? Todo esto está aquí con lo que dice Jesús. Antes bien, o sea, no juren de ninguna manera. Y el punto es, cuando dice no juren de ninguna manera, es no juren de ninguna manera de las que ustedes están acostumbrados. Eso es lo que está queriendo decir. No, dejen los juramentos. O sea, más bien que su hablar, o sea, la forma en que ustedes van a hablar sin juramentos es, sí lo voy a hacer. Y sí, háganlo, ¿no? Y si no lo van a hacer, pues digan que no lo van a hacer y ya, ¿no? O sea, lo que está diciendo Jesús es, no te acostumbres a jurar para que te crean, más bien dedícate a ser veraz, sincero. Y cuando tú digas un sí, que ese sí sea real. Ya sea cuando te pregunten algo, o cuando te pidan algo, o cuando te comprometas a algo, ¿no? Y que tu no también sea real. O sea, di no. Di que no, di no y ya, ¿no? ¿Te va a doler? Pues sí te va a doler, ¿no? Pero te voy a comprar una paleta después, ¿no? Y cúmplelo, ¿no?
O sea, porque después le prometemos a los niños algo y no lo cumplimos, ¿no? Y eso cae dentro de esto. O sea, estamos comprometiéndonos a hacer algo y no lo cumplimos. ¿Perdón? Cuando dijiste eso, que le prometes al niño y nunca lo haces, el niño lo estás enseñando que mienta, ¿no? Lo estás enseñando que así son las cosas, exactamente, y está mal. Sí, cuando nosotros les enseñamos les prometemos algo a nuestros hijos, sí fallamos, hermanos, sí fallamos. Y a los hijos sí fallamos, pero la idea es no fallar, porque el compromiso está. Tu sola palabra, o sea, lo que quiere decir Jesús aquí con sí o no, es tu sola palabra debe ser suficiente. Si quieres usar algo más allá, dice procede del mal. O sea, puede interpretarse como, pues es parte de la naturaleza pecaminosa, ¿no? O simplemente es parte de lo mal que está el mundo. Querer asegurar algo solamente para que la gente te crea, pero tu sí o tu no debe ser suficiente. O sea, tu palabra debe tener peso. Ahora, creo que hay algo más profundo aquí todavía. El cristiano entiende una realidad bien importante. El cristiano entiende que estamos en la presencia del Señor. ¿Se acuerdan de esta expresión en latín que dice coram deo? ¿Quién se acuerda de que hace poquito se los dije, no? Coram deo. Es una expresión en latín que significa delante del rostro de Dios. ¿Saben qué significa? Nos recuerda una realidad. Tú y yo, todo el tiempo estamos en la presencia del Señor, solos ante Dios. Estamos solos ante Dios. Ningún hijo se puede esconder detrás de su papá ante Dios. Están solos nuestros hijos también. Eso quiere decir esto. Todo, de alguna manera, o en este sentido, todo lo que hablamos, lo hablamos en la presencia del Señor. Todo. Lo comprometemos, lo que aseguramos, lo que afirmamos, todo lo hablamos y lo prometemos y lo aseguramos en la presencia del Señor por el solo motivo de que todo el tiempo estamos en la presencia del Señor. Y en este sentido, vivimos como en un juramento continuo. Todo el tiempo estamos ante el Señor, donde todo el tiempo Dios es testigo de todas nuestras palabras, compromisos y aseguraciones. Entonces, ¿cuál es el principio de este ejemplo que Jesús usa, del cuarto ejemplo que Jesús usa? ¿Cuál es el principio de los juramentos? ¿Podrías resumirlo? O sea, ¿qué es lo que aprendiste hoy acerca de los juramentos? No todo juramento es malo, Dios no los prohíbe, pero sí te enseña que es un compromiso y no con la gente, sino con Dios, porque siempre estás delante de Dios. Excelente. Aunque tú no lo veas. Ok, muy bien. Pero Dios siempre está. Excelente. Sí, solo no hay que olvidar que lo hacemos con Dios y obviamente con la persona. ¿Sí? No, o sea, no podemos separar eso. Porque, por ejemplo, cuando yo me casé con Alexis, es mi compromiso, claro, es que es con ella, pero Dios es testigo y invoco a Dios, ¿no? Y ante Dios lo prometo, ¿no? Sí. ¿Quién más? ¿Qué aprendieron hoy? ¿Con qué se llevan? ¿No? A ver, Manuel. Es malo jurar porque si juras y no lo haces es muy malo. Sí. Y también es malo jurar. No es malo jurar, es lo que Jesús nos está enseñando, pero lo que dijiste sí es cierto, es malo jurar y no cumplirlo. Por eso debemos hacerlo conscientemente y no debemos hacerlo por cualquier cosa, Manuel. No podemos hacerlo porque debemos hacerlo con cosas que lo ameritan, cosas tan grandes como el matrimonio, ¿no? Sí. ¿Quién más? Yo Ante. creo que, o sea, lo que había aprendido era así, yo estaba muy en contra de jurar.
sea, ahorita digo, no, a toda la gente que les dije, no fumes, no, ya. Sí. Que no, es multiplicarlo. Porque Puede ser evangelístico eso, así que está bien. yo me había pasado muchas veces que no fumes porque no, los decía, no es más chiquito. Pero ahorita ya lo entiendo. Pero sí se entendió, ¿verdad? El punto, ¿no? Sí. Sí. Sí, o sea, es algo que tienes que hacer muy conscientemente. Sí. Una conciencia muy Sí. amplia para entenderlo, para saber cómo usar ese juramento. Sí, exacto. Muy bien. Más que nada, ¿en qué ocasiones jurar, verdad? Exacto, exacto. Porque al final de cuentas, si juramos o no juramos, Dios está presente en Sí. donde estemos. Sí. Entonces, muchas de las veces no hay razón de jurar. Exacto, exacto. La verdad, y hay otros casos, como usted lo comentó, como lo comentamos todos, como un caso especial que en casarse, pues bueno, es el compromiso con la pareja, Sí. pero está Dios de testigo. Entonces, Sí, exacto. diferenciar nada más el Exacto. compromiso por ahí. Sí. O sea, alguien podría decir entonces, pues también como Dios está presente todo el tiempo, entonces no es necesario jurar en mis votos matrimoniales, ¿no? Pero el punto también tiene que ver con la adoración. El juramento es adoración al Señor. La manera en que juramos en los votos matrimoniales es, Señor, tú eres testigo, de verdad. ¿Sí? Es como tú eres el supremo, tú estás por encima de nosotros. Es decirle a la gente, a todos los testigos, a mi esposa, a mí, tú eres el supremo y estás sobre nosotros. Eso es adoración. ¿Sí? ¿Qué más? Se nos está yendo la parte de las partes más importantes. Yo también creo que hay que ser claros y objetivos en la parte del último versículo que dice que tus sí son sí y no son no. Ujú. O sea, hay que ser muy claros con sí, no. Sí, pero no, lo que quisimos decir ahí más que nada es acostumbrarnos a ser veraces, acostumbrarnos a decir la verdad, acostumbrarnos a no mentir, acostumbrarnos a cumplir lo que prometemos o con lo que nos comprometemos. ¿Sí? Simplemente es si yo digo que sí, pues es que así se va a hacer, o si es verdad, ¿no? Es la veracidad del cristiano. Al cristiano se lo conoce como alguien veraz. Bueno, empezamos con lo que teníamos que ser más justos que los fariseos y los escribas, y aquí vemos cómo ellos les daban la vuelta al juramento, pero la verdad es que el juramento va siempre encaminado hacia Dios, y eso nos vuelve más justos y más, si lo cumplimos, nos vuelve más justos que los fariseos y los escribas. Ok. U otra forma de decirlo es esa vida honesta y verdadera es la que supera al fariseo. Eso es, o sea, muy buen punto, gracias por recordarlo. Estamos viendo eso, o sea, para entrar en el reino de los cielos, Jesús dice, debes superar a los fariseos, y ellos están así altos, ¿eh? Y la vida que supera a los fariseos hipócritas, ¿cuál es? Es la vida de veracidad. Sé veraz. O sea, ese es el punto. Gracias. Exacto, exacto. No, sé veraz. Y sufre las consecuencias. O sea, hermano. Incluso ya en otros textos el Señor había reprendido a ellos, llamándoles hipócritas y raza de víboras. Exacto. Y en otros textos más también, porque ponían grandes cargas y no hablaban con el ejemplo, muchas otras situaciones. Exacto. Y sí tendría que ser el punto central o la diferencia o la superación entre el cristiano ya nacido de Dios, Sí. con el judío y el escriba, Sí. la veracidad que testifica, que habla en veracidad al sí y a un no, ¿verdad? Ahí está. Ese es el punto exactamente. Ese es el punto. Yo lo resumí así. El cristiano vive de una manera veraz. O sea, esa es la conclusión. El cristiano vive de una manera veraz. Y cuando se presenta la necesidad de jurar o hacer votos solemnes, lo hace con toda reverencia y temor, honrando al Señor. Yo creo que ese es el punto. Ahora, para concluir,
Esto, hermanos, está en el centro de la sociedad. Todos sabemos que en general en nadie se puede confiar al 100%. Todos sabemos, todos tenemos reservas hacia la gente, ¿sí o no? Todos, porque sabemos que todo mundo miente y todo mundo va a ver por su beneficio y va a usar la mentira y la falsedad para su propio beneficio. Pero imagínate que encuentres a una persona confiable, de verdad, confiable de verdad. Imagínate a esta persona que es veraz, o sea, que dice la verdad siempre, no le cuesta decir la verdad, más bien se le conoce por decir la verdad. Imagínate que esta persona cumple lo que dice, no necesita decirte, lo juro que te voy a pagar, no. Esa persona que le prestó sabe que es el único que le paga un día antes si quieres, ¿no? O el día que él prometió, él va a pagar y no tiene problemas con él. O que dice que llega a una hora y llega a esa hora, o dice que sí va a venir y sí viene, ¿no? Esta persona debería ser el cristiano. Y su fama por este tipo de actitud veraz y confiable se extendería por toda la colonia. Ese debería ser el cristiano. La gente nos debería conocer por nuestro sí, sí o no, no. Así nos debería conocer la gente, porque somos veraces y cumplidos, confiables. Bien, vamos a orar. Padre, gracias por este ejemplo, Señor. Ayúdanos, Señor, primero a entenderlo más a profundidad, pero a enraizarlo en nuestro corazón y que dé fruto de veracidad y de honestidad y de compromiso, Señor. Ayúdanos porque tú lo sabes, Señor, tú lo sabes cuánto fallamos. Señor, si no fuera por que tú moriste por nosotros y pagaste por todos los pecados, nadie podría superar la justicia de los fariseos. Pero en primer lugar, gracias porque moriste por nosotros y pagaste todo. Y ahora ante ti somos perfectos, perfectos, Señor. Pero también gracias por tu Espíritu Santo que nos ayuda a en la práctica y en lo terrenal ser de verdad superiores a los escribas y fariseos. Entonces, gracias Jesús y gracias Señor por tanto regalo hacia nosotros que no lo merecemos. En el nombre de Jesús, amén.